Buenas tardes, alumnos, bienvenidos nuevamente a la asignatura de epidemiología. Vamos a continuar con la unidad número 1. El día de hoy vamos a abordar el tema método científico y método epidemiológico. Para ello vamos a cumplir con ciertos objetivos. Número 1, determinar la importancia y utilidad de la epidemiología como ciencia para la intervención eficaz, eficiente y oportuna en la solución de problemas y necesidades de salud de la población. 2, conocer y apropiarse de los conceptos fundamentales de la epidemiología como ciencia e instrumento fundamental de la salud pública. Y 3, analizar la relación del hombre y el medio ambiente y su grado de influencia en el perfil de salud de la población. A manera introductoria, pues vamos a decir que es importante que ustedes como estudiantes conozcan las diferentes definiciones de lo que es el método científico, el método epidemiológico y también incluido lo que es el método clínico, que ustedes como médicos, pues asociados a las ciencias médicas, ustedes van a poner en práctica en algún momento de su profesión. El método epidemiológico no es más que una aplicación del método científico, donde identificamos un problema que puede ser en un grupo poblacional y de esta manera podemos estudiar el proceso de salud y enfermedad. El método clínico representa los pasos ordenados que nosotros como médicos debemos de cumplir aplicando la búsqueda de un diagnóstico definitivo en el paciente. Lógicamente, pues este método debe tener un umbral de certeza bastante grande, debe ser adecuado el umbral de certeza que nos permita tener el diagnóstico del paciente y de así dar un tratamiento y un seguimiento oportuno. No podemos, no podemos desligar el método clínico del método científico y del método epidemiológico. Es decir, el método clínico está aplicado, es el método científico, pero aplicado a las ciencias clínicas, que en algún momento pues ustedes o nosotros lo hemos aplicado como médicos en nuestro quehacer del día a día. Entonces, método deriva del griego meta, a lo largo, de más allá, y odos, que es la vía o camino a seguir. Es un procedimiento empleado para alcanzar un fin. A manera de concepto, el método científico, ya algo más textual, el método científico se define como una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Podemos decir también en esta parte de la diapositiva que el método científico pues, se inicia con la observación. Esto nos permite generar una hipótesis y luego podemos hacer una predicción de ese problema, experimentar, hacer una experimentación con él. Esto nos va a dar resultados, ¿verdad? Y luego pues, vamos a tener una teoría que se va a convertir en una ley. Podemos decir que esto es aplicado desde tiempos inmemoriales con las leyes naturales. En el caso del método científico, pues las etapas que integran este método son: 1, definición del problema. Nosotros tenemos primero que definir e identificar un problema. 2, formulamos una hipótesis que está basada en un razonamiento deductivo. 3, recopilamos y analizamos datos asociados a ese problema. 4, confirmamos o rechazamos la hipótesis que planteamos a través del razonamiento deductivo. 5, obtenemos resultados de este estudio. Y luego llegamos, como número 6, a conclusiones. Las conclusiones nos permiten llevar a tener recomendaciones sobre lo investigado. Entonces, estas son las etapas o los pasos que el método científico utiliza a la hora de que enfrentamos, identificamos algún problema, ya sea a nivel de salud o a nivel de otras ciencias que existen en la humanidad.
Entonces, pero ¿cuáles son las variables del método científico? Las variables de la investigación son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto, un fenómeno que adquieren distintos valores. O sea, varían respecto a las unidades de observación. Por ejemplo, la variable sexo puede tomar dos valores, femenino y masculino. Las variables más importantes para el método científico son las variables de causa y efecto. Sabemos que no hay un efecto sin una causa, ¿verdad? Entonces, causa o variable independiente, que es así como se conoce, es el motivo o explicación de ocurrencia de otro fenómeno, que en este caso es el efecto, ya que se conoce también como variable dependiente. Esta variable dependiente es el fenómeno que resulta y es el que debe explicarse. Estas dos son las variables fundamentales para el método de la ciencia. Entonces, a la hora de que nosotros hacemos una investigación con perfil epidemiológico, pues tenemos que tener en cuenta también la variable. ¿Qué es una variable? ¿Cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes? En dependencia de la relación causa-efecto de determinado fenómeno. En el caso del método epidemiológico, pues hay algunas definiciones que nosotros debemos de manejar. Por ejemplo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno, por ejemplo, que es el número de casos de una enfermedad existente en un tiempo y un espacio determinado, actualmente se usa para referirse al número de riesgos o de daños a la salud. La magnitud, por ejemplo, es otra definición, que es el número de casos de una enfermedad o la presencia de tasas elevadas. La enfermedad, pues conocer que la enfermedad es un desequilibrio físico, mental y social en un determinado momento como consecuencia de fallas en sus mecanismos de adaptación a su ambiente interno y externo. También hay definiciones importantes en el método epidemiológico que hay que tomar en cuenta, que es la incidencia, que es el número de casos de una enfermedad que se presentan por primera vez en un tiempo y en un espacio determinado. Y la prevalencia, que es el número de casos de una enfermedad que se presenta en una población en un momento dado. Es decir, son casos acumulados más los casos de primera vez, es decir, los casos nuevos más los casos viejos. Esa es la diferencia que hay entre incidencia y prevalencia, que son definiciones muy importantes a la hora de que abordamos el método epidemiológico. También las variaciones o las variables en el tiempo son importantes porque en el proceso de salud y enfermedad es importante conocer el periodo de incubación, por ejemplo, de una enfermedad, la duración de los síntomas que puede tener o puede durar un paciente con una determinada enfermedad, o los ciclos o los periodos de aparición de los problemas. Entonces, depende también las variaciones en ella, depende del tipo de enfermedad. No es lo mismo el periodo de incubación del catarro común al periodo de incubación, por ejemplo, de la malaria. Ya, la unidad de medida en función de tiempo, los minutos a horas, los días a semanas, los meses a años. Entonces es importante manejar estas variaciones porque así de esta manera se va modificando el comportamiento de la patología en el proceso de salud y enfermedad. También se puede hablar en relación a la ubicación o a la afectación geográfica por grupos poblacionales. Podemos hablar de una endemia, podemos hablar de epidemia y podemos hablar de pandemia. Ya ustedes están familiarizados con la pandemia que estamos viviendo actualmente y pueden más o menos tener una noción desde el punto de vista en el tiempo y la ubicación geográfica de lo que significa una pandemia. Las variaciones estacionales, no es lo mismo las enfermedades que dan en el verano a las enfermedades que son más frecuentes en el invierno, como las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas agudas. Las variaciones cíclicas, ¿verdad?, que son a veces por año, las variaciones inesperadas y de tendencia o de comportamiento en periodos más largos, periodos incluso de 3 hasta 5 años o más. Entonces, la línea de tiempo es importante para el individuo y para el investigador. El individuo porque está expuesto a determinados factores de riesgo y el investigador porque es importante valorarlo
a la hora de que nos planteamos un estudio investigativo con corte epidemiológico. Es importante la exposición, es importante el evento y la línea en el tiempo en el cual se desarrolla este evento. Entonces, las variaciones en personas no solamente se da variaciones en tiempo, también se da variaciones en personas. Es la forma en que se distribuye la enfermedad en las poblaciones en función de la edad. No es lo mismo las infecciones que dan, las patologías frecuentes en niños, que las patologías frecuentes en adultos mayores. El sexo, hay enfermedades que son más frecuentes en mujeres que en varones. La raza igualmente. Hay una diferencia en cuanto a la aparición de las enfermedades y el comportamiento de estas en relación a los grupos étnicos, la ocupación, en dependencia a nivel o al factor de riesgo al cual estemos expuestos en nuestro ambiente laboral. El nivel sociocultural también. Si yo tengo un nivel sociocultural bajo, voy a ser más susceptible a infecciones, por ejemplo, higiénico-sanitarias. El estado nutricional, si yo soy desnutrido, lógicamente voy a tener un sistema inmunológico deprimido y voy a ser más susceptible a infecciones. Los hábitos y las costumbres, si yo soy fumador, si yo soy alcohólico o tengo un hábito tóxico, lógicamente voy a tener más predisposición a este tipo de enfermedades crónicas. La fecundidad y la religión, que también son variaciones que suceden en las personas. Es importante mantener esto en relación a la metodología que nosotros vamos a utilizar en caso de un estudio con un enfoque epidemiológico. Las variaciones en el espacio tienen que ver, por ejemplo, con distribución de la enfermedad según el lugar y sus características geográficas. La ubicación, el clima, la altitud, la latitud, la zona urbana, la zona rural, el vecindario, el barrio, la colonia, la ciudad, el estado, el país o el continente. Considerar casos importados, tomando en cuenta los medios modernos del transporte, sobre todo enfermedades de incubación pequeña o corta. Entonces aquí entran todas estas enfermedades epidemiológicas que pueden actuar como un brote en cualquier momento, en el espacio y en el tiempo, dengue, zika, chikungunya y otro tipo de enfermedades que pueden afectar al hombre desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué es importante? Es importante que nosotros conozcamos los procesos a través de los que avanza la ciencia. Nos puede permitir tener opiniones más formadas, tomar mejores decisiones o incluso incidir en las prioridades sociales o políticas. En relación al método epidemiológico, pues podemos afirmar que el método epidemiológico es una aplicación particular, habíamos dicho, del método científico, en donde a partir de la identificación de un problema, en este caso una enfermedad o un fenómeno de salud, y la revisión de los conocimientos existentes, se formula una hipótesis y objetivo para resolver el problema. Ustedes ven el ciclo aquí en el método epidemiológico, pueden ver en esta parte de la diapositiva la observación de la realidad. Planteamos la hipótesis, verificamos la validez de esta hipótesis y luego, de acuerdo al resultado, podemos aceptar o rechazar esta hipótesis. Con nueva evidencia, elaborar nuevas hipótesis, decir que los resultados de un estudio me puede generar nuevas hipótesis, nuevas interrogantes, nuevas preguntas a las cuales yo puedo nuevamente observar y puedo plantear nuevamente diferentes hipótesis. Entonces, el método epidemiológico tiene una etapa descriptiva, hablando de etapas del método epidemiológico, una etapa analítica y una etapa experimental, ¿verdad? Entonces, donde la etapa descriptiva observamos el fenómeno o el evento en salud, comparamos los datos que observamos, luego de esa pasamos a la etapa descriptiva a la etapa analítica, elaboramos la hipótesis. ¿Qué es lo que nosotros pensamos sobre ese problema y qué esperamos, ¿verdad?, de ese problema? Etapa experimental, pues experimentación, ya ponemos a prueba las hipótesis, informe o formulación de una ley, pero ya al final de que luego hemos pasado por esta etapa experimental. Entonces, ahí en el método epidemiológico también tenemos, decíamos, la observación, la hipótesis y la verificación. Aquí en este caso pues tenemos que también entra una triada, que es la triada ecológica, donde ustedes ven un agente, un huésped susceptible, hay un ambiente o factores del medio ambiente, porque estamos hablando
de condiciones epidemiológicas y debemos de ver que debe haber un equilibrio entre el huésped y el agente para que no se produzca un proceso patológico o altere el proceso de salud y enfermedad. Y aquí entran estas etapas del método epidemiológico para enfocarnos en la investigación científica con corte epidemiológico. Entonces, el método epidemiológico tiene aplicación en los tres grandes campos de acción de la epidemiología, que son la epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica y la epidemiología experimental. Aquí es otra parte de la diapositiva donde está el agente causal. Esto se llama cadena epidemiológica. Entra el reservorio llega a una fuente, la fuente utiliza un mecanismo de transmisión, llega a un huésped susceptible y luego empieza nuevamente la cadena para poder lograr que se cumpla el proceso de la enfermedad. Entonces, la relación con el método clínico. Bueno, es importante que a fin de aproximarse a su objeto de estudio, es decir, la enfermedad en la población, la epidemiología recurre a estrategias de investigación que, actuando sobre el colectivo, tratan de explicar su causalidad a partir de la asociación entre fenómenos, factores de riesgo y daño. Cada día es más apreciable la vinculación del método epidemiológico al clínico. Entendemos que el método epidemiológico tiene una visión más amplia, el método clínico es más individual, es más dirigido, es más clínico, dirigido hacia una patología como tal. Y se complementa uno al otro creando un enfoque de mayor consistencia científica, al proporcionar en ambas visiones un resultado más completo del diagnóstico clínico. O sea, es decir, que en un momento no es que estén desligados, sino que en un momento el método clínico y el método epidemiológico pueden ir de la mano y pueden darnos un resultado más completo en relación al diagnóstico clínico. Entonces, el método clínico, pues podemos definirlo como el conjunto de procedimientos empleados para diagnosticar y tratar a un paciente, que es el que nosotros como médicos utilizamos. Las etapas son el interrogatorio, la exploración física o el examen físico, los auxiliares de diagnóstico, es decir, los exámenes paraclínicos o exámenes de laboratorio, y el tratamiento oportuno o el tratamiento adecuado al paciente una vez que ya pasamos por las etapas anteriores. Aquí también, después del tratamiento, viene el seguimiento de este paciente en el método clínico y viene también la etapa preventiva, cómo nosotros podemos influir a través del método clínico de la parte preventiva a que este paciente no vuelva a enfermar, a que este paciente tenga conciencia del valor que tiene tomar las medidas de prevención necesarias para no enfermar. Entonces, hay una relación entre el método clínico y el método epidemiológico. El método clínico, cuyo diagnóstico corresponde a la hipótesis, el método científico es el método científico aplicado a la clínica, ya decíamos anteriormente. Es el método científico pero que se aplica a la clínica. Al estudio que realiza el médico para identificar una enfermedad en un paciente, integra un diagnóstico, propone un tratamiento, establece un pronóstico y logra la recuperación de la salud. En el método epidemiológico, complementar el estudio clínico de la enfermedad integrando la historia natural de la misma. Aquí se va un poquito más amplio el método epidemiológico, no ve solamente los antecedentes personales del paciente, sino mira los antecedentes, integrando la historia natural de la enfermedad. Y la epidemiología descriptiva, cuando se descubre el comportamiento del fenómeno salud y enfermedad en una comunidad. Empezamos a describir la historia natural de la enfermedad a partir de la cual se proponen las acciones en los tres niveles de prevención. Hay un paralelismo entre el método clínico y el método epidemiológico. El método clínico se enfoca en el individuo enfermo o sano, porque no solamente el médico trata enfermedades, también tratamos pacientes sanos. El método epidemiológico trata a una comunidad enferma o a una comunidad sana como medidas preventivas para evitar contaminación del ambiente o evitar enfermedades que puedan perfilarse de origen epidémico. El interrogatorio en el método clínico es importante, es lo que nos da gran parte del diagnóstico. En el caso del método epidemiológico, antecedentes del área a partir de varias fuentes.
El examen físico general y especial es importante en el clínico, que entra la revisión por aparatos y sistemas, y especial pues con algún examen complementario, una radiografía, una tomografía axial computarizada, etcétera. Y en el caso del método epidemiológico hay una inspección del área de manera general y en lo particular a determinados servicios específicos. Puede ser el servicio del agua potable, puede ser que se nos esté generando las enfermedades en el grupo, en la población, ¿verdad? El método clínico establece un diagnóstico presuntivo a través de todo el interrogatorio, el examen físico, nos permite hacer un diagnóstico presuntivo en el paciente. En el caso del método epidemiológico hacemos una hipótesis epidemiológica. Aquí iniciamos el tratamiento inicial una vez que ya tenemos el diagnóstico presuntivo en el método clínico, y aquí pues damos recomendaciones generales para mejorar las condiciones las condiciones del medio ambiente o mejorar las condiciones de un grupo poblacional. Un ejemplo de esto ustedes van a ver aquí en el método epidemiológico, la hepatitis infecciosa. La hepatitis es una enfermedad, es una inflamación del hígado, un proceso infeccioso que puede ser viral, ¿verdad? Y el método epidemiológico se basa en la observación, en la encuesta, en la definición del problema y la hipótesis. En el caso de la observación, presenciamos en una comunidad varios casos de hepatitis. Hacemos la encuesta, búsqueda de casos similares y de una fuente común. ¿Dónde se originó el brote de hepatitis? Definimos el problema, distribución de los casos por grupo de edad, por sexo, distribución geográfica, en esta área es mayor que en esta otra área geográfica, tiempo de distribución de los casos. Nos formulamos o nos planteamos una hipótesis, probable brote epidémico de hepatitis por ingesta de una fuente contaminada, una fuente de agua contaminada con heces fecales. Entonces, en el caso del método epidemiológico siguiente, vemos que la comprobación de una hipótesis, hacemos cultivo de muestras de la fuente común. Si es el agua contaminada con las heces, hacemos un muestreo, un cultivo de esa agua contaminada. Identificamos el antígeno en el suero en los casos de contacto. Y el diagnóstico epidemiológico, decimos que hay un brote epidémico de hepatitis A o infecciosa en la comunidad X que afectó a N cantidad de personas y que duró determinado tiempo y cuya fuente de infección común fue un depósito de agua de consumo por portador con malos hábitos de higiene. Entonces, podemos prevenir la hepatitis a través de la vacunación y a través de estos estudios epidemiológicos que nos permiten hacer un diagnóstico epidemiológico, no un diagnóstico clínico, sino un diagnóstico epidemiológico. Si ustedes ven los pasos por los cuales pasa el método epidemiológico para poder llegar a elaborar un diagnóstico. Igualmente pasa con el método clínico, el mismo ejemplo de la hepatitis infecciosa. ¿Qué es lo que hacemos primero? Observamos un paciente con fiebre, decaído, hiporéxico, con náuseas, vómito, con tinte ictérico en las escleras. Entonces ya hacemos la inspección a través del examen físico. Historiamos al paciente, vemos los antecedentes de contacto con casos similares o ingesta de alimentos contaminados. Lo examinamos, vemos ictericia, vemos coluria, vemos hepatomegalia, hepatalgia y confirmamos el diagnóstico a través de las pruebas de laboratorio. O titulación de bilirrubina, transaminasa, examen general de origen, antígenos de superficie contra la hepatitis A y la hepatitis B o C. Entonces, en el mismo ejemplo, damos un diagnóstico definitivo. Diagnóstico de hepatitis A o infecciosa, o hepatitis B o hepatitis C. El tratamiento, reposo, dieta baja en grasa, medidas higiénicas personales, de alimentación, cuidado y manejo de excretas. Evaluamos un pronóstico bueno para la vida y la función si no aparece ninguna complicación asociada. Damos alta al paciente cuando las pruebas de función hepática se normalicen y el estado clínico del paciente mejore. Entonces, ustedes pueden ver la comparación entre el método epidemiológico y el método clínico. El método clínico es más individual, el método epidemiológico es más integral, es más dirigido cuando a veces identificamos un proceso patológico a un grupo poblacional. En cambio, el método clínico es más dirigido al paciente que presenta la sintomatología, le hacemos un diagnóstico y le damos un tratamiento. Bien, entonces esto es de manera general el método epidemiológico, el método clínico inmerso en el método científico. Es importante que ustedes lo dominen como estudiantes de medicina,
ya que en algún momento pues, van a tener la oportunidad de tratar estos casos y poder aplicar tanto el método científico y el método clínico y el método epidemiológico. Buenas tardes, alumnos. Entonces, finalizamos con esto y espero que participen en la plataforma. Hay una actividad docente evaluada, es una prueba corta con un valor ponderal de 10 puntos. Cualquier duda, estamos a la orden y a su disposición, pues, que pasen muy buenas tardes.